Muy buenas a todos los seguidores del canal Geopoder. Hoy vamos a tener un programa especial, como no puede ser de otra forma, debido a esta circunstancia desafortunada que está ocurriendo en la ciudad de Ceuta, que algunos denominan presión migratoria y que hoy en el canal queremos analizar con criterios geopolíticos realistas, de calado, de fondo. Para ello, contamos en el programa, no lo ven ustedes, con César Bobadilla, que es quien se está ocupando de la cuestión técnica, y con nuestro querido compañero Manuel Vázquez, a quien saludo. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, José. Un saludo grande también para César y Xavi y obviamente a toda la audiencia. Siempre un privilegio estar con vosotros. Fenomenal. Bueno, pues la idea, como comentaba Manuel, es que revisemos un asunto de urgencia en un programa especial. Pues ya tuvimos el programa, ¿no?, del mapa del poder ayer jueves, pero, en fin, la realidad se nos impone y tenemos que grabar un nuevo programa sobre esta cuestión. Bueno, como decía, la idea para mí sería abordar la cuestión no con la terminología usual, ¿no?, con la que la abordan los denominados expertos en el mundo del periodismo, de los centros del pensamiento, las universidades. Hay una guerra híbrida, hay una presión migratoria, el cambio climático nos ha llevado a esto, las políticas, como dicen algunos, de Donald Trump nos llevan a que ahora mismo pues, todo el mundo islámico esté encendido. En fin, todo esto son los análisis de superficie. La idea es traer al programa pues, criterios de fondo, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que podríamos tratar de trazar una serie de ejes, ¿no?, una serie de ejes y trabajarlos, ¿no? Un primer eje sería la relación Marruecos-Argelia, creo que es muy importante. Aquellos que creen que la geopolítica se ejerce no simplemente con mensajes en redes sociales, olvidan que entre los marroquíes y los argelinos pues hay una situación de tensión importantísima. Es decir, el principal adversario de los argelinos son los marroquíes. La frontera terrestre está cerrada desde hace mucho tiempo. Es un país que, como sabéis, los que me seguís desde hace años, conozco muy bien porque residí allí durante un tiempo largo. Y bueno, pues es un país que he tratado mucho, a sus ministerios, he trabajado con ellos en proyectos internacionales y demás. Y básicamente, pues todo lo que fastidia a Argelia suele percibirse como un beneficio para Marruecos y todo lo que fastidia a Marruecos suele percibirse como un beneficio por parte de los argelinos. Ahí dejo una primera decisión que tomó España en su momento con lo de reconocer, por la vía de los hechos y sin pasar por el Parlamento, que el Sáhara Occidental era una parte integral de Marruecos. Primer eje, insisto, el eje Marruecos-Argelia. Segundo eje que vamos a tratar es es un eje que, digamos, lo preside el único país que podría hacer una llamada de teléfono, ¿no?, y decidir que esto se pare en un minuto. Ese país se llama, como no puede ser de otra forma, Estados Unidos de América, y ya sabemos las relaciones no tan fluidas que tiene el gobierno español con el gobierno norteamericano. Se hablaba de que íbamos a estar del lado bueno de la historia. Bueno, pues ahora estaremos en el lado bueno de la historia. Hablo evidentemente con cierto enfoque cínico, ¿no?, pero al final lo que está pasando es que esa llamada no se produce y hay alguien comiendo hamburguesas del McDonald's y disfrutando todo lo que está ocurriendo que no va a hacer la llamada, ¿no? Eje Marruecos-Argelia, eje Estados Unidos, y ahora nos vamos al eje Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea en donde en la última cumbre, fundamentalmente, una de las últimas cumbres, el tema principal fue echarle la bronca por parte de la mayor parte de líderes europeos al gobierno español, diciendo que estaban abordando una regularización de 900.000 personas en España, que esto nos aportaba de las decisiones que se estaban tomando en el seno de la Unión Europea de prohibir más inmigración, más presión de la inmigración ilegal en Europa. Y bueno, pues ¿cuál es el resultado de esto, de esa decisión? Pues básicamente que nos quieren apartar de Schengen, ¿no?, una serie de países que también se lo deberían hacer mirar ellos desde hace muchos años, pero luego podemos comentarlo. Entonces, si os parece bien, podemos empezar por aquí, ¿no?, analizando estos tres ejes. Vuelvo a repetir: Marruecos-Argelia, Estados Unidos y la reacción de nuestros llamados socios europeos. Y si te parece, Manuel, te doy la palabra y te escuchamos a ti. Un abrazo grande. Sí, muchas gracias, José. Bueno, escuchándote, lo que me surge es que
es lo siguiente, que los tres ejes principales de la política exterior española están en crisis. Porque obviamente la relación entre España y Marruecos es una de las más importantes geopolíticamente que tiene nuestro país. La relación con la Unión Europea, pues también es muy importante, y la relación con el hegemón, con Estados Unidos, pues obviamente también es muy importante. Nuestros seguidores son conscientes ahora en vivo y en directo de la complejidad de las relaciones con Marruecos, unas relaciones en las cuales España siempre ha tenido una suerte de palanca de negociación con la cuestión del Sáhara Occidental, y esa palanca fue abandonada por las autoridades españolas. Entonces, hoy en día tenemos una palanca menos para presionar a Marruecos. Con la Unión Europea, pues finalmente la situación que tenemos después de esta regularización masiva que ha acontecido hace poco y que ha sido muy criticada por los socios europeos de España, y ahora con estas imágenes y esta situación obviamente mediática, más allá, obviamente es muy importante lo que está pasando en el terreno, pero tiene una repercusión mediática en una Europa que está también virando hacia unos partidos más conservadores, llamados más de extrema derecha en general, y que están muy atentos a todo lo que pasa en España en este campo. Y la relación absolutamente que se ha ido degradando con el tiempo con los Estados Unidos a través de todos esos temas que hemos seguido aquí en Geopoder, el refuerzo de la relación con China, luego esa posición, digamos, muy criticada en Estados Unidos de España en algunos pronunciamientos de la cuestión del conflicto entre Israel y Palestina, y luego también con toda la cuestión de Irán. Entonces, una España que se encuentra en un momento en el cual el portazo de la realidad le da en la cara, de alguna manera, con esta situación en la cual unos 50.000 inmigrantes han, bueno, según lo que dicen los medios, asaltado, bueno, las imágenes lo comprueban, han llegado de manera repentina y muy masiva a Ceuta. Entonces, y ahora pues nos encontramos como España bastante huérfanos de aliados. Es un poco la sensación que tengo, ¿no, José? Completamente de acuerdo contigo. Esto es lo que tenemos ahora en la mesa. En efecto, y es que, en fin, lo decías tú, es un golpe de realidad y, de nuevo, aunque se trate de esconder, pues una serie de decisiones encadenadas que han sido equivocadas y que nos traen esta situación, ¿no? La cuestión del Sáhara Occidental ya trajo consecuencias en su momento, es decir, se nos estranguló la llegada vía gasoducto del gas argelino. Los argelinos no nos podían perdonar ese movimiento y, de hecho, se abordó la construcción de un nuevo gasoducto que ya está más dirigido hacia Italia que hacia España, cuando la oportunidad geopolítica que ha tenido y tiene España desde hace muchísimos años con Argelia es tremenda, ¿no? En el sentido de ser, vamos a decir, intermediarios, cobradores de los derechos de paso de todo el gas argelino camino de Europa, ¿no? En un momento en el cual pues, ha pasado lo que ha pasado con Rusia y podríamos ofrecer ese gas argelino como una alternativa. Miren, por ejemplo, cómo un país que, en fin, está en otro nivel de desarrollo, como puede ser Turquía, sabe utilizar con inteligencia su situación estratégica para ahora ser el intermediario que recibe el gas y el petróleo ruso y se envía hacia Europa, ¿no? Con todas estas creaciones, ¿no? Del Turkish Blend y otras cosas que han aparecido de la nada, ¿no? Y que básicamente lo que suponen es, con otro nombre y de otra forma, pues hacer que fluya el gas ruso hacia Europa. Nosotros teníamos la misma oportunidad con Argelia y lo que hacemos es la declaración del Sáhara para agradar a una determinada élite política y económica española que tiene muchos negocios con Marruecos. Bien, esos negocios, pues entiendo que muchas personas los quieren conservar, llámense cruces del estrecho, llámense inversiones hoteleras, llámense inversiones portuarias, pero desde luego el interés geopolítico de España era otro. Y eso no lo hemos aprovechado. Ahora mismo, en un viaje del presidente del gobierno español a Argelia, donde les ha debido prometer a los argelinos cosas que no le gustan a los marroquíes, básicamente supongo que el gasoducto vuelve a funcionar fuerte, ese gasoducto que va camino de Argelia, camino de Almería, y bueno, esto pues no le gusta nada a los marroquíes y ha habido una reacción natural. Me atrevo a decir
que la reacción de los marroquíes es totalmente racional. Es decir, ellos funcionan conforme a criterios geopolíticos realistas, antiguos, clásicos, podríamos decir casi chusqueros, del año 1950-1960, de una élite formada en las grandes escuelas francesas, las grandes escuelas de la administración francesa, y esta gente reacciona conforme a estos criterios y ha reaccionado de una manera racional, es decir, están profundizando de nuevo en la relación con Argelia, esto es completamente intolerable, vamos a dar un mordisco. Con el tema de los Estados Unidos ya lo hemos comentado, es decir, que tú decidas que te sientas fuerte porque te den palmaditas determinados regímenes como Irán o como China por el planeta, pues bueno, todo esto está muy bien, pero ahora mismo solo hay un país que puede hacer una llamada a Estados Unidos y me repito, y con ese país no nos llevamos muy bien los españoles. Y luego finalmente la Unión Europea, que está siempre esperando, ¿no?, a volver a lanzar el relato de la España incapaz, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la España incapaz ante la etapa pandémica? Es decir, hubo más de un político alemán, de hecho es que fueron varios, los que dijeran normal que le estén pasando a los españoles y a los italianos lo que les está ocurriendo porque son incapaces de gestionar nada, ¿no? Bueno, pues esa idea del sur de Europa, de la España incapaz, vuelve a la mesa y aparte nos lo espetan países, en fin, que tendríamos nosotros que haber cerrado la frontera con Francia hace muchos años, porque viendo la degradación, yo que he vivido en Centro Europa varias décadas, y he visto lo que era la Francia o la Bélgica o la Alemania o la Holanda o el Reino Unido o la Suecia o la Italia de entonces y lo que tenemos ahora, pues que algunos, en fin, entren diciendo que España está colapsando porque han entrado 50.000 inmigrantes ilegales, hombre, que desde luego es algo que no es agradable y es difícil de gestionar, sobre todo cuando escuchas las declaraciones del presidente del gobierno, pero bueno, en definitiva, que estos países vengan a dar lecciones con lo que ha ocurrido en el seno de los mismos, en fin, es algo que llama la atención, ¿no? Y quizás terminar, y luego ya volveré a algunos temas más, con la declaración de Pedro Sánchez, ¿no?, que alaba la cooperación con Marruecos. Esto es de loco, es decir, no es síndrome de Estocolmo, es lo siguiente, ¿no? Dice que todo esto lo llevan mafias de tráfico de personas. Nos recuerdan que el Tribunal Supremo ha decidido, el Tribunal Supremo español, sí, el que pagan todos los contribuyentes españoles, que quedan prohibidas las devoluciones en caliente, es decir, que estas personas habrá que estudiarlos uno a uno. Y de nuevo se instala ese lenguaje que ya hemos visto en otras etapas bastante desgraciadas recientes de la historia española, lo de la normalidad, la nueva normalidad, el retorno a la normalidad de no sé qué. La palabra está ahí todo el rato y ya saben ustedes lo que significa y lo que se está intentando, desde luego con la opinión pública, que es volverlos a poner en esa situación de alerta, ¿no?, donde los poderes públicos tienen que tomar decisiones, en fin, son complicadas, que no entendemos, que es por el bien de todos, pero como estamos en una situación de alerta, pues van a decirnos lo que van a hacer, ¿no? Manuel, ¿qué te parece todo esto? Sí, a mí me llama mucho la atención, bueno, la secuencia, creo que a muchos de nosotros nos ha llamado la atención que esto esté pasando justo después también de toda este tema, esta crisis que hemos tenido la semana pasada con los incendios. Uno se imagina al Estado español, bueno, pues digamos en tensión, ¿no?, por esta circunstancia y ahora pues llega esta situación. Yo quería incidir en una cosa. Obviamente siempre aquí en estos programas hablamos de política realista y de geopolítica. Como bien decías, Argelia y Marruecos están enfrentados porque sus intereses chocan. Y de hecho, uno de los intereses en los cuales ellos están enfrentados es la cuestión, justamente como has mencionado, del gasoducto. Hay un proyecto para exportar el gas desde Níger hasta Europa, pasando por Mali y Argelia y luego pasando por España. Y hay un proyecto competidor que está auspiciado por Marruecos, que está mucho menos avanzado y que es mucho más difícil y más costoso de poner a funcionar, que es ese gas de Níger, sacarlo por un gasoducto que bordearía el Océano Atlántico y que podría tener
un impacto muy positivo en los países fronterizos de toda esa zona. Entonces, únicamente este ejemplo porque es geopolítica en tiempo real, intereses que se van desarrollando, enfrentamientos entre estas dos grandes potencias que están en rivalidad frente a Europa y también que están en rivalidad frente a sus vecinos africanos por proyectos que compiten. También quería yo mencionar un poco, retomar la batuta del programa de ayer, en el cual siempre decimos desde un punto de vista realista que el funcionamiento de un Estado es esencial a la hora de protegerse de las agresiones de otro Estado. Entonces, aquí tenemos una situación con esto de Ceuta en la cual la ciudadanía, finalmente, la nación ha respondido. Y bueno, y esto es muy interesante. Estaba yo mirando la prensa, como todos nosotros, y veo que los ceutíes están, reaccionando frente a toda esta situación, y la prensa, de hecho, casi que se quejaba de la violencia con la cual los ceutíes estaban reaccionando. Pero de alguna manera, si el Estado no puede proteger a la ciudadanía, pues ella empieza a hacerlo. Entonces me pareció interesante también relevar este hecho. Entonces, bueno, yo sí lo dejaría por ahí en este momento, la verdad. No sé qué te parece esta cuestión en la cual el Estado ya no está reaccionando y finalmente la ciudadanía tiene que ponerse los zapatos y hacerlo. Así es. Fíjate, Manuel, que en este asunto y en muchos otros, la manera en la que uno observa el lenguaje de la calle y el lenguaje que nos están regalando los medios de comunicación o los políticos es completamente diferente. Seguro que todos ustedes han hablado ahora mismo con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, y el tipo de lenguaje con el que se están expresando ahora mismo lo que el gran Antonio García Trevijano llamaba el establecimiento es un lenguaje completamente diferente al lenguaje con el que ustedes han hablado con sus personas de confianza, ¿no? Y esa falla estructural no tiene que ver nada con la educación, con estar en el poder, cuando estás en el poder te tienes que controlar. Todo esto no es así, ¿no? Porque los cambios políticos siempre empiezan en el lenguaje y desde luego el ascenso de determinadas opciones políticas en Europa y demás pues se ha producido en el momento que uno hablaba con el señor del Uber o del taxi o en el autobús y luego lo que veías en la televisión francesa, alemana o tal era completamente diferente. Y dices, si la gente en la calle no habla así. Y eso es lo que se está produciendo en España, ¿no? Y al final, es decir, volviendo un poco a la cuestión de la realidad, España tiene muchísimos instrumentos, ¿no?, de geopolítica realista, ¿no?, que leen o que beben de la geopolítica realista que se pueden poner en marcha y que ahora mismo una Francia, una Italia, un Estados Unidos habría puesto en marcha en minutos, ¿no? Empezando, por ejemplo, por la suspensión de los cruces en las fronteras. Ahora mismo se está produciendo la famosa operación del Estrecho. Más de 300.000 vehículos que entran de Francia y van a cruzar en Algeciras a Marruecos, en Algeciras, en Alicante cruzan a Argelia, en Almería cruzan a Argelia y cruzan a Marruecos. En definitiva, todos estos puertos que tienen los ferries, ahora mismo se hace un control en fronteras con Francia y se monta un circo de muchísimo cuidado, pero un control, pero no un control es decir, diciendo te voy a controlar para fastidiar, no, te voy a controlar por tu bien, voy a chequear el estado de las ruedas, ver si tienes el seguro en forma y lo tienes vigente, voy a ver si has pasado la inspección técnica de vehículos. Y a partir de ahí, en el momento que los coches lleguen a Burdeos o a Montpellier, pues en ese momento pues Francia tiene que tomar medidas con Marruecos y hablar con ellos y cosas así. Estamos hablando de la anulación de residencias, estamos hablando de la expulsión de residentes. Es decir, me pueden decir ustedes, qué bárbaro este tipo de sugerencias o medidas que tú estás haciendo. No es que los franceses, los británicos, los alemanes, los italianos, los norteamericanos lo harían en un minuto. Lo harían en un minuto. Es decir, hay un montón de instrumentos que se pueden utilizar, que no es quedarte como un pasmarote y decir que esto es una guerra híbrida a algunos, los de la derecha y los de la izquierda, que esto es la presión migratoria debido al cambio climático y a la pobreza y tal. Al final se quedan en principios, pero no trabajan los instrumentos reales, ¿no?, que tiene el Estado, como tú estabas denunciando, Manuel, ¿no?, para frenar este tipo de situaciones. Yo vuelvo a repetir, ahora mismo España cierra la frontera
con Francia o la dificulta, ¿no?, con una serie de barreras técnicas, los franceses, ya que los Estados Unidos no van a hacer la llamada, los franceses le hacen la llamada a Mohamed VI para que termine esto en un momento, ¿no? Pero bueno, y esto, insisto, no es algo utópico, es lo que haría cualquier país serio en cualquier momento, ¿no? Y la verdad es que al final los marroquíes, yo creo que tienen que estar viendo a los españoles, pues bueno, ustedes conocerán esta película Shirat, ¿no?, que se ha puesto tan de moda, ¿no? Así ven los marroquíes a los españoles, es decir, a ellos lo que están viendo es unos señores narcisistas, drogados, que no dan un palo al agua. Todo esto está muy chulo y muy entretenido, pero al final allí los marroquíes que salían en la película estaban con las cabras, estaban trabajando y al final estaban en las cosas del comer y las cosas diarias, ¿no? Y al final, pues bueno, van a hacer bueno o no esa suerte de surrealismo, ¿no?, que aparece en esa película, ¿no?, donde los europeos, insisto, somos narcisistas, estamos hasta aquí de drogas y no damos un palo al agua. Y estamos encontrándonos a nosotros mismos con la música rave y en el desierto y con las luces y demás, mientras ellos pues tienen que trabajar y tienen que buscarse las habichuelas como pueden. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo Marruecos. Insisto, Marruecos está teniendo una reacción absolutamente racional en defensa de sus intereses. Manuel. Sí, justamente, o sea, hablando de la película esta, Shiraz, a mí me sorprendió mucho esa película porque he visto pocas películas que sean tan crueles con todos sus personajes. Todos mueren. Pero bueno, esto era un paréntesis. Quería reaccionar para la cuestión que me estabas diciendo acerca de Marruecos y es, ahí sí me uno a lo que se comenta mucho, ¿no? O sea, todo el mundo conoce el régimen de Marruecos. Nadie en su sano juicio puede pensar que ese régimen no es el que tiene la capacidad de actuar, permitir, alentar quizás no, sería complicado afirmarlo porque esos son fenómenos muy complejos en los cuales interactúan varias capas del Estado, incluso capas ilegales, pero esto que ha pasado en Ceuta me cuesta pensar que no ha sido permitido o que por lo menos Marruecos no lo ha tolerado de una manera que para un país como España debe ser absolutamente inaceptable. Para Francia lo sería, para Italia también, para la mayoría de los países. Entonces, me llama mucho la atención, como tú decías, la comunicación que estamos viendo en ciertos medios en los cuales lo primero que se nota en la comunicación es sobre todo proteger una suerte de relación buenista con un país que, bueno, no es tampoco para demonizarlo, es un país que actúa con política realista, tiene sus intereses, los defienden. Una manera de defender sus intereses es avanzar una política exterior agresiva con España, ya que ellos, en sus objetivos nacionales, está en la cuestión de la recuperación de lo que ellos pretenden que es su territorio, cuando en realidad Ceuta y Melilla pues preceden a la creación de Marruecos como Estado actual. Entonces ellos sí están siendo muy realistas y aquí los únicos que no lo estamos siendo, pues somos nosotros. Y además, Manuel, vale la pena ahora mismo fijarse o volver a repetir, ¿no?, en ese criterio que decimos, que quizá exagerando un poco, pero decimos toda la política hoy es geopolítica. Aquí tienen las consecuencias de tomar decisiones que sean pues, probablemente no las más interesantes o las que defienden mejor los intereses de España, se van tomando una detrás de otra con relación al Sáhara, con relación a Argelia, con relación a Marruecos, con relación a los Estados Unidos, con relación a la Unión Europea, donde nosotros les decimos que ellos no saben gestionar sus países porque nosotros estamos creciendo gracias a la deuda pública y con el apoyo de la COE y de la Iglesia Católica, como se decía en los pasillos en aquella cumbre europea, ¿no? Pues bueno, todo eso está en la mesa, todo eso está muy bien, pero ahora mismo se acumula y nos trae donde nos tiene que traer. Volvemos a repetir, la geopolítica siempre va lenta. Hay que ir al suelo material, ir a de verdad a los movimientos de placa tectónica y no analizar titulares. Desde luego estarán decepcionados aquellos que vengan a este canal y estén esperando que digamos, este es un hijo de tal, este no tiene ni idea de lo otro, este no sabe lo que hace. Bueno, pues nosotros estamos apuntando los criterios de fondo por los que acaban ocurriendo las cosas. A partir de ahí el entretenimiento es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que dejarlo aquí para que el programa no sea excesivamente largo.
Esperemos que la situación se pueda reconducir. Hemos apuntado incluso las medidas que cualquier Estado tomaría en cuestión de minutos. Y voy a repetir, ¿no?, aquella frase de Horacio que hemos comentado tantas veces y que está todo el mundo hasta el gorro, ¿no?, de escucharla en este canal, aquello de natura me spelas furca, tamenus que recurret, ¿no? Al final el tridente se nos vuelve a clavar en el trasero cuando negamos lo que es natural, cuando negamos lo que es realista. Eso es lo que hay. Eso ya nos lo decían los romanos en su momento y seguimos en el mismo sitio. Así que, Manuel, si quieres a modo de cierre alguna reflexión que se te ocurra, pero ahí lo dejamos. Sí, o sea, retomando lo que dices, claro, se puede también percibir esta situación como una operación. Esto forma parte de una política y la situación que estamos viviendo ahora en Ceuta, pues obviamente los servicios marroquíes, bueno, y muchos más servicios, ejército, lo que sea, van a aprender de ella. O sea, a cada vez la situación se vuelve más complicada. Aquí hay digamos, un comportamiento de fondo. El objetivo de Marruecos, pues, es defender sus intereses y están aprendiendo y a cada vez lo están haciendo en mayor proporción. Bueno, pues nosotros en España tenemos que aprender también de lo que nos está pasando y anticipar eventos de este tipo quizás más importantes. Anticipar para disuadir. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras. Le damos las gracias a César Bobadillo por haber hecho posible este programa así a toda velocidad, ¿no? Que nos ha planteado todo el espacio de grabación, etcétera. Y bueno, la recomendación musical de hoy, claro, escuchen ustedes cómo bailan los personajes de Sirat, ¿no? A esa música rave, ¿no? Escuchen y vean eso, porque al final eso es lo que están viendo los marroquíes, que somos los españoles, que somos los europeos en general, ¿no? Normal, ¿no? Normal que pase lo que pase. Esa sería una brevísima recomendación musical para el día de hoy, porque la verdad, menuda película Sirat, y bueno, ya tenemos aquí Sirat, ¿no? Pero en modo geopolítico, ¿no? Y lo estamos viviendo en primera persona. Bueno, pues muchas gracias a todos los seguidores por estar ahí, un abrazo muy especial a todos los suscriptores. Gracias, Manuel, por animarte a grabar otro programa más esta semana y bueno, seguimos atentos. Un abrazo. Gracias, Manuel. Muchas gracias a todos, siempre un gusto. Gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Luego.